Bueno, vamos a avanzar al siguiente punto. Yo creo que la pila Daniel ha quedado claro que es una pila más bien de tipo didáctico, no se fabrican pilas Daniel como las que habéis visto con electrodos separados. Hay las pilas industriales son de otro tipo, mucho más compacto, pero es una pila básicamente para que se entienda bien cómo funciona una pila. Es una pila educativa. Vamos a ver qué es esto de la fuerza electromotriz de una pila y cómo se representa, que esto en principio es sencillito. Bueno, lo primero, la fuerza electromotriz de una pila, ya sabéis en teoría lo que es la diferencia de potencial que se establece entre los electrodos de una pila galvánica, de una pila. La diferencia potencial que hay entre el borne positivo y el borne negativo. Se puede medir con un voltímetro, con un polímetro, en fin. Y se mide en voltios. Y se representa por la letra griega epsilon esta, ¿vale? O incluso a veces se escribe así, FEM, fuerza electromotriz, con los puntitos, ¿vale? La fuerza electromotriz de una pila, por simplificar, es el voltaje que tiene una pila. Cuando tú estás comprando una pila de voltio y medio, estás comprando una pila de fuerza electromotriz 1,5 voltios. La definición técnica de qué es fuerza electromotriz, aunque no la vamos a utilizar, la tenéis aquí abajo. Es una definición muy de física y os dice que la fuerza electromotriz es la energía que entrega una pila a un circuito por unidad de carga. En julios partido por culombio, que eso es justamente los voltios. Es decir, una pila de voltio y medio, lo que significa es que cada culombio que esa pila entrega al circuito le dota de una energía de 1,5 julios. Por eso tiene voltios. Esa es la definición rigurosa de qué es la fuerza electromotriz, la energía por unidad de carga que entrega una pila al circuito. Y viene a coincidir a efectos prácticos con el voltaje. En realidad, cuando medimos el voltaje, siempre hay una pequeña pérdida, una pequeña caída de potencial debido al aparato de medida. La fuerza electromotriz en realidad sería el voltaje a circuito abierto. No nos metamos en muchas complicaciones porque en realidad vosotros no lo vais a utilizar para hacer problemas de corriente eléctrica, sino lo vais a utilizar para hacer problemas de pilas, solo de ver qué fuerza electromotriz tiene una posible pila que os plantee, ¿vale? Bueno, la pila Daniel, la que hemos montado antes, si la temperatura es 25 grados centígrados y la presión una atmósfera, que son las condiciones estándar, y si la concentración es 1 molar, que también eso es condición estándar. En las condiciones estándar siempre insistimos en la de los gases, 25 grados y una atmósfera, pero también es importante cuando hay una disolución que esté a 1 molar, a una concentración de 1 molar. Bueno, pues la pila Daniel, su fuerza electromotriz vale 1,1 voltio. Si yo cojo, me monto una pila Daniel, que es a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión, una disolución de sulfato de cobre 1 molar y una de sulfato de zinc 1 molar, y una plancha de cobre y de zinc, eso da lo mismo el tamaño que tenga. Recordéis que los sólidos da lo mismo su concentración, tienen concentración constante. Esa pila va a producir 1,1 voltio. ¿Vale? Esa es la fuerza electromotriz de la celda, de la pila. En condiciones estándar, por eso se pone ese cerito ahí arriba. Igual que en termodinámica, ¿recordáis? Y además, ¿y cómo se representa la fuerza electromotriz? ¿Cómo se hace un esquema de qué pila es esta pila Daniel? Mirad, pues es facilito. Siempre se empieza escribiendo... se empieza escribiendo el puente salino. El puente salino son dos rayas. Estas dos rayas que veis aquí indican que hay un puente salino que separa un electrodo del otro electrodo. El primer electrodo que se pone, el que está delante del puente salino, es el ánodo. Se empieza en orden alfabético. El ánodo, que os recuerdo que era donde se hacía la oxidación, la pérdida de los electrones. En el caso de una pila, el polo negativo, de donde salen los electrones, ¿vale? En nuestro caso de la pila Daniel, el zinc daba electrones y se transformaba en zinc 2+, acuoso, 1 molar. Puente salino, y después del puente salino, ¿qué viene? El cátodo, que os recuerdo que es donde se produce la reducción, cátodo, consonante, reducción, para que os quedéis con ello, y que en el caso de una pila, la reducción es la ganancia de electrones y por tanto es el polo por el que entran los electrones a la pila, el polo positivo. El cobre 2+, 1 molar recibe esos electrones y se deposita en forma de cobre. ¿Recordáis lo que os conté antes de las barras? La de zinc se disuelve, la de cobre va engordando. Y la fuerza electromotriz es 1,1 voltios. ¿Vale?
Bueno, pues una pila se indica así. Sí, la pila Daniel se indica así. Aquí tenéis otras cuantas pilas con el voltaje, con la fuerza electromotriz calculada. De hecho, lo que vamos a aprender ahora a hacer es cómo se puede calcular la fuerza electromotriz de una pila, cualquiera, ¿vale? Bueno, para poder calcular la fuerza electromotriz de cualquier pila, vamos a calcular lo que le vamos a llamar el potencial de electrodo. Una pila hemos dicho que consta de 2 electrodos. Pues vamos a intentar calcular el potencial de cada uno de los dos por separados. Claro, eso nos da un problema, porque ¿cómo calculo el potencial de un electrodo? Para que un elemento se oxide, pierda electrones, tiene que haber al lado otro que los coja. Un electrodo solo no funciona. Es como si pretendiera que funcionara una pila con un polo positivo o solo con un polo negativo. Las pilas tienen los dos. Pero mi objetivo es intentar conseguir calcular lo que le vamos a llamar potencial de electrodo de uno de los dos. Ahora veréis cómo lo hacemos. Y eso luego me permitirá predecir si una pila, cómo funciona como pila, si dos elementos pueden constituir una pila, cómo sería, incluso calcular su fuerza electromotriz. Vamos a ello. La clave de todo este tema, de cómo calcular el potencial de electrodo, de cómo calcular la fuerza electromotriz del electrodo, es montar pilas con un electrodo cualquiera, el que me dé la gana, y un electrodo que vamos a llamar electrodo de referencia. Ese electrodo de referencia es un electrodo un poquito raro, os aviso, es este que tenéis aquí, mirad, este que tenéis aquí. Es lo que se denomina un electrodo de gas, concretamente un electrodo de hidrógeno. Os cuento, este electrodo está constituido por una disolución en el que hay una concentración de protones 1 molar. Aquí dice que la actividad es 1, esto está sacado de un libro seguramente de química superior. Bueno, concentración 1 molar. Dicho de otra manera, aquí vamos a echar un ácido, por ejemplo, clorhídrico 1 molar. Ya está, cuyo pH sería por logaritmo de 1, que es 0, si no me equivoco. ¿Vale? Esta es la disolución que tenemos que poner aquí abajo. Concentración de protones 1 molar. Ponemos una barrita, una plaquita típicamente de platino para que no la ataque el ácido. Y por ahí metemos un cable por el que va a entrar o salir la corriente eléctrica. Y por aquí, por el lateral, metemos hidrógeno gaseoso a presión de 1 atmósfera. ¿Para qué hemos puesto 1 molar y 1 atmósfera? Y 25 grados, no lo pone aquí, pero lo digo yo. Para que este electrodo esté en condiciones estándar. 1 molar, 1 atmósfera, 25 grados. Este electrodo se llama electrodo de hidrógeno. Y este va a ser nuestro electrodo de referencia. A este electrodo le vamos a dar el voltaje de 0. ¿Por qué? Por definición. Va a ser nuestro electrodo de referencia. Entonces, ¿cómo voy a calcular yo el voltaje de un electrodo cualquiera? Mirad, muy sencillo. Idea básica. La fuerza electromotriz de una pila será la fuerza electromotriz que aporte el cátodo más la fuerza electromotriz que aporte el ánodo. La suma de los dos. ¿Cuál es el problema? El problema es que no puedo hacer ninguno de los dos por separado, lo que os decía antes. Necesito un polo positivo y un polo negativo, necesito los dos. Pero, si uno de los electrodos que utilizo, bien sea el cátodo, bien sea el ánodo, ahora veremos cuándo es cada uno, si uno de los dos que utilizo es este por definición va a ser fuerza electromotriz 0. Con lo cual, cuando yo ponga un electrodo contra la fuerza electromotriz de la pila que mida será la del electrodo que estoy midiendo, porque por definición va a ser 0. Esto es lo que os explica aquí. La solución es construir pilas en las que uno de los electrodos sea siempre el mismo, y el electrodo que va a ser siempre el mismo es el electrodo de hidrógeno. ¿Vale? Le vamos a dar el valor 0. ¿De acuerdo? Para que me vayáis entendiendo mejor, me bajo para aquí abajo. Imaginaros que yo cojo y monto una pila con cobre, una plancha de cobre y cobre 2 más, 1 molar, y lo conecto a mi electrodo de hidrógeno. Por cierto, no os lo he dicho, este electrodo de hidrógeno puede comportarse de dos maneras. El protón puede coger un electrón del hidrógeno y reducirse,
pero también el hidrógeno 2, el H2, puede soltar electrones y transformarse en H+, puede oxidarse. Que se oxide o se reduzca va a depender del otro electrodo que esté conectado con este. Vamos a ver qué le ocurre al cobre. Por ejemplo, cuando yo conecto el electrodo de hidrógeno con el cobre, esto es un hecho, esto no tenéis que saberlo, esto es un hecho. Cuando yo conecto un electrodo hecho con cobre y cobre 2+, 1 molar, a un electrodo de hidrógeno, lo que ocurre es que del electrodo de hidrógeno salen los electrones y van al cobre. ¿Por qué salen los electrones del hidrógeno? Pues ya sabemos, si los electrones salen del hidrógeno, el protón no puede perder los electrones, chicos, el protón no tiene electrones, los está perdiendo el hidrógeno. ¿Qué reacción está ocurriendo aquí? Aquí la reacción que va a ocurrir es el hidrógeno va a dar lugar a 2 protones y 2 electrones. Os la pondré por aquí. El hidrógeno va a dar lugar a un protón y un electrón. Bueno, el ajuste bien hecho, aquí habrá que poner un 2 y 2 electrones, pero eso da lo mismo. Veréis que no afecta a la fuerza electromotriz. Mira, lo tenéis aquí. Un hidrógeno da lugar a un protón, un átomo de hidrógeno da lugar a un protón y un electrón. Y ese electrón llega aquí al cobre y con uno de este hidrógeno y otro más que venga, el cobre 2+ se transformará en cobre. Es decir, el hidrógeno se está oxidando y el cobre se está reduciendo. ¿Qué fuerza electromotriz tiene esta pila? Pues la medimos 0,34 voltios. ¿Eso qué significa? Esta pila tiene 0,34 voltios. ¿Y a quién sería igual estos 0,34 voltios? Repito, eso no lo podéis saber, eso es un hecho. ¿A quién sería igual esos 0,34 voltios? A la suma de este voltaje, del voltaje de este electrodo, y el voltaje de este otro. Pero el de este hemos dicho que por definición es 0. Con lo cual, ¿cuál va a ser el voltaje de la reducción del cobre? 0,34. ¿Entendéis la idea? Lo tenéis aquí contado. Como la suma de la pila es el cátodo más el ánodo, y en este caso el ánodo, que es donde se está produciendo la oxidación, el hidrógeno, tiene de voltaje 0, como ocurre eso, pues me quedaría 0 más el del cátodo. Si eso en total es 0,34, es que el del cátodo es 0,34. Es decir, chicos, acabamos de determinar lo que se llama el potencial de electrodo. Yo ya sé que el cobre, cuando gana 2 electrones, el cobre 2+, gana 2 electrones y se transforma en cobre, su potencial es de 0,34 voltios. ¿Por qué pongo más? Porque aquí se comportaba como polo positivo. ¿De acuerdo? Porque esta reacción, ya lo veremos luego, esta reacción es espontánea. Ya lo veremos luego, ¿vale? Vamos a ver el siguiente caso. Prosigamos con nuestra otra pila. Mirad, aquí tenemos lo mismo, hemos montado un electrodo de hidrógeno y otro electrodo de zinc con zinc 2+. ¿Qué es lo que vemos? Por cierto, aquí fijaros, el puente salino le han construido poniendo las dos disoluciones en contacto. Aquí hay una membrana semipermeable que permite el paso de iones a través de ella. No hace falta poner un puente salino. Luego os lo explico más detenidamente eso. La historia es la siguiente. ¿Qué vemos que está ocurriendo aquí? Vemos que los electrones salen del zinc y van hacia el electrodo del hidrógeno. ¿Por qué los electrones salen del zinc? Porque el zinc cuando le pongo conectado al electrodo del hidrógeno, el zinc se oxida, pierde los 2 electrones, se transforma en zinc 2+, y los 2 electrones salen por aquí, pasan por el voltímetro. No le hagáis mucho caso a este menos. Este menos lo único que me dice es que este es el polo negativo, por donde salen los electrones, y este es el positivo, ¿vale? Estos electrones viajan por aquí, llegan a este electrodo, y en este electrodo, ¿qué hacen los electrones? Los electrones, aquí se tiene que producir la reducción. ¿Qué elemento se va a reducir aquí? Pues el protón. El protón, que le falta un electrón, va a coger esos electrones y se va a transformar en hidrógeno más. Aquí vamos a ver burbujear la disolución porque se está formando hidrógeno gaseoso. ¿De acuerdo? ¿Qué significa que el voltaje de esta pila sea 0,763? Vamos a representarlo. Mirad, ¿cómo vamos a representar la pila? El zinc
se está oxidando, se está transformando en zinc 2 más acuoso, y el protón se está transformando en hidrógeno más, coge los electrones y se está transformando en hidrógeno 2. Perdón, he dicho hidrógeno más, no, en hidrógeno 2. Mirad, aquí como no hay puente salino, que no os lo he dicho en la anterior, se pone una coma. ¿Lo veis? No se pone en doble barra. Para separar ánodo y cátodo se pone una coma. Sin embargo, aquí sí que se pone una barra para separar el protón del hidrógeno. ¿Por qué? Porque esto está disuelto y esto está en estado gaseoso. Entonces aquí sí que se pone una barra, igual que se ponía aquí. Exactamente igual, ¿vale? Y se añade el platino, que aunque no haga nada, simplemente hace de metal inerte, se suele añadir, ¿vale? El voltaje de esta pila es 0,76 voltios. ¿Eso qué significa? Pues que si yo mido el voltaje de esta pila, sale 0,76. El voltaje de la pila hemos dicho que es cátodo y ánodo. En este caso, el ánodo es el zinc y el cátodo el hidrógeno, que tiene de voltaje 0. Por cierto, esto está mal. El zinc, esto está mal, lo tengo que cambiar en los siguientes apuntes. El cátodo, el que está haciendo ahora de cátodo es el hidrógeno, que es 0. Por tanto sería 0, el resultado va a estar igual. Ah, no, perdón, sí, está bien, es 0. Y el ánodo, que es el zinc, que es el que se está oxidando, es el voltaje que voy a calcular. Lo vuelvo a repetir, porque no sé si ha estado claro o no lo que he dicho. Esta pila tiene 0,76 voltios. ¿A quién va a ser igual este voltaje? Al voltaje de este electrodo, que es el ánodo, más el voltaje de este electrodo, que es el cátodo. Como este electrodo es 0, porque lo he tomado como 0, el cátodo es 0, porque lo he tomado como 0, el voltaje del ánodo será 0,76. O sea, la reacción de oxidación del zinc para dar zinc 2 más tiene un voltaje de 0,76. Y ahora, antes de terminar este tema, me queda que os deis cuenta de una cosita, de una pequeña cosa muy facilita de entender. Mirad, tengo dos reacciones que ya puedo tabular. Tabular significa las puedo poner en una tabla para luego reutilizarlas. Por cierto, una cosa que os voy a dar, solo os doy una pista. 0,76 y 0,034 suman voltio y medio. Qué curioso, ¿no? Perdón, suman 1 con 1. Uy. Suman 1 con 1, que era el voltaje de la pila Daniel. O sea, los dos suman 0,1 con 1. Idea, que es lo que os quería decir. Mirad, el cobre, cuando se reduce, su fuerza electromotriz es 0,34. Y el zinc, cuando se oxida, la fuerza electromotriz de ese electrodo es 0,76 voltios. ¿Vale? Podía escribirlas las dos en una tabla y escribir las reacciones tal y cual están escritas aquí. Pero, desde hace muchos años se hace el acuerdo de escribir en las tablas siempre la reacción de reducción. Es una tradición que antes solo se hacía en Europa y ahora ya los libros americanos también la emplean, de escribir en la tabla la reacción de reducción. Esta reacción ya es una reacción de reducción, con lo cual cuando yo vea en la tabla cobre más 2 electrones para dar cobre, veré al lado más 0,34 voltios. Pero esta es la reacción de oxidación, que es la que ocurre espontáneamente en el zinc cuando lo pongo con el electrodo de hidrógeno. Si yo quiero escribir en una tabla la reacción zinc 2 más 2 electrones para dar zinc, que sería la de reducción, sería la reacción dada la vuelta. Si a la reacción le doy la vuelta, ¿qué creéis que voy a hacer con el voltaje? Lo mismo que a las magnitudes termodinámicas. Si a una reacción le dabais la vuelta, a la entalpía le cambiabais el signo. Pues cuando a la reacción la escriba al revés, al signo le cambiaré de signo. De hecho, esta reacción la vais a encontrar en las tablas que yo os voy a dar, escrita al revés. La vais a encontrar así, chicos. Zinc 2 más 2 electrones para dar zinc, y la vais a encontrar con un menos. ¿Este menos qué significa? Este menos lo que quiere decir es que la reacción que ocurre espontáneamente cuando el zinc 2 más, cuando un electrodo de zinc con zinc 2 más se conecta a un electrodo de hidrógeno, la reacción que ocurre espontáneamente es la oxidación. Y por tanto la reducción está escrita al revés. La que ocurre espontáneamente es esta. ¿Lo veis? Y cuando la escribimos al revés, ponemos un signo menos. Dice que aquí que las tablas más usadas en Europa son las de las potenciales normales de reducción, esto que os estoy explicando,
pero esto ya en realidad es un poco general. En los libros americanos todos traen las tablas normales de reducción, todos. Ya no hay libros americanos y libros europeos, todos emplean estas tablas, ¿ok? ¿Vale? Esto es para que lo entendáis un poco mejor, pero la idea clave es esa. Mirad, os enseño antes de irnos, os enseño la tabla que está muy cerca del final del libro, del texto. ¿Veis? Todas las reacciones, esta es una tabla de potenciales de reducción estándar en disolución acuosa 1 molar. Estándar, 25 grados, 1 atmósfera, 1 molar. Y veis que todas las reacciones están escritas, primero la reducción para dar estos productos. Siempre los electrones están en el primer miembro. Esto que os he dicho siempre de que se suponen sumando y en el primer miembro, en la reducción. Todos estos electrodos, mirad, son positivos, hasta aquí. ¿Qué significa que todos estos electrodos sean positivos? Que cuando los pongo cualquiera de estos electrodos, vamos a encontrar el cobre, mirad. ¿Qué significa que el cobre esté aquí en positivo 0,34? Que cuando el cobre le conecto con un electrodo de hidrógeno, el cobre lo que hace es lo que pone aquí, reducirse. El cobre se reduce y el hidrógeno se va a oxidar. Pero al hidrógeno da lo mismo que se oxide o se reduzca, porque su voltaje será cero. Se oxide o se reduzca, sea cero. Aquí debería haber puesto la doble flecha. Haga esto izquierda-derecha o derecha-izquierda, su voltaje será cero. El cobre es positivo porque el cobre frente al hidrógeno se reduce. Sin embargo, el zinc aquí está en negativo. ¿Por qué? Porque cuando pongo el zinc frente al hidrógeno, la reacción que ocurre no es la que está escrita aquí, sino la contraria. El zinc se oxida para dar zinc 2 más 2 electrones. Esa es la que realmente ocurre. Entonces, esa es la que sería positiva. Entonces, como lo que aquí está tabulado es la reducción, tengo que poner un menos delante. ¿Se entiende? Espero que sí.